La clase de laboratorio de la asignatura de microbiología 2 es diagnóstico de laboratorio de las infecciones urinarias. Para recordar, jóvenes, que para esta prueba, como es un diagnóstico de urocultivo en este caso, entonces nosotros en la primera práctica habíamos tocado el tema de bioseguridad, la segunda práctica, urocultivo, y quedamos ahí, donde ustedes realizaron la siembra en medios de cultivo. Entonces, para la recolecta de la muestra de orina, no se olviden que tenemos la recolecta del chorro medio, ¿no? Donde al paciente se le indica que pueda tener un previo aseo, puede la primera orina, el primer chorro descartar en la taza y el segundo chorro en el frasco estéril boca ancha. Entonces, esta muestra, una vez que llega al laboratorio, se procede. Otra forma de recolectar la muestra es por sondeo directo a aquellas personas donde se puede aplicar la sonda Foley para directamente tomar de la vejiga la orina. También se puede recolectar la orina por punción suprapúbica, una punción vesical con una jeringa, como ven en la imagen. Directamente debe llegar la aguja a la vejiga y obtener la orina. Y esta muestra llega al laboratorio. Hay algunas personas que ya tienen sondas permanentes, entonces a partir de este dispositivo se puede realizar la toma de muestra de orina. No de la bolsa, porque a diario ellos evacúan la orina en la bolsa. Nosotros recolectamos la muestra de este dispositivo. Finalmente, la orina llega al laboratorio. Acá ustedes van a poder observar el significado de cada una de los colores que pueden presentar las orinas, ¿no? Normalmente debe ser un amarillo claro, pero cuando vemos un color ámbar o café, se debe sospechar de que el paciente está sufriendo un problema a nivel del hígado, que puede ser una hepatitis, que puede ser viral. No se olviden que el virus de la hepatitis A causa problemas en el hígado. Rojizo si está con algún medicamento o tiene que ver también según la alimentación, ¿no? Verde, en este caso se sospecha de la pseudomonas, por ejemplo, que causa ese color. Y espumosa, es importante observar si hay espuma en la orina, ya que esto puede ser un problema ya a nivel de los riñones, porque esta espuma causa la presencia de proteínas. Y proteínas en orina no debe haber. Y si las hay, entonces hay un problema a nivel del riñón. Luego se realiza un examen químico de orina con la ayuda de estas almohadillas, donde vamos a dar lectura a la glucosa, pH, densidad, ura, urobilinógeno, bilirrubina, etc. También se realiza la prueba de extinción de Gram. Aquí en microbiología 1 habíamos observado cuál es el fundamento de la extinción de Gram, los reactivos que son de la extinción de Gram, ¿ya? ¿Alguno de ustedes me puede indicar el objetivo de la extinción de Gram? ¿Alguien recuerda? El objetivo está aquí en las imágenes. Es identificar a las bacterias Gram positivas y Gram negativas. Ese es el objetivo. Y el fundamento tiene que explicar el por qué unas se tiñen de color violeta
y otras se tiñen de color rosa, ¿no? Esto tiene que ver con la presencia de la capa de peptidoglucano, que es mucho más gruesa en las gram positivas y en las gram negativas es más delgada. Finalmente hicimos un cultivo, la siembra de la orina en medios de cultivo. Hicimos en agar sangre, agar McConkey y agar Cleve. Y quedamos ahí. Esta muestra llevamos a la estufa a 36 grados por 24 horas. Y estos son nuestros resultados. Fíjense. Puede ser que tengamos un crecimiento de colonias en el agar sangre. Si es así, nosotros entonces empezamos en la búsqueda de este grupo de bacterias. Entonces, para encontrar e identificar a este agente etiológico, debemos aplicar una serie de pruebas de identificación. Estas pruebas de identificación dependen en qué medio de cultivo crecen. Es decir, habrá unas pruebas para identificar si crecen en agar sangre. Si el crecimiento es en agar McConkey, son otras pruebas. Lo mismo en agar Cleve, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Si nuestro crecimiento fuera en agar sangre, como vemos acá, es decir, hay desarrollo bacteriano. En cada punto que observan, esta es una colonia donde hay miles de bacterias. Queremos identificar, queremos saber de qué bacteria se trata. ¿Qué bacteria está causando infección urinaria al paciente? Bien, entonces, para esto, una vez que observamos el crecimiento en el agar sangre, realizamos pruebas de identificación. Primero, la prueba de la catalasa. En microbiología 1 habíamos realizado la prueba de la catalasa, si recuerdan, se aplica una gota de peróxido de hidrógeno más la colonia. Entonces, como resultado, si tenemos ese burbujeo que observan en el portaobjeto, eso significa que la bacteria presenta la enzima de la catalasa, que descompone el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. De esta manera, las bacterias se protegen del efecto tóxico del peróxido de hidrógeno. Como resultado, tenemos una catalasa positiva. Entonces, ahí ya tenemos una prueba, la catalasa. Y si esta prueba da positivo, entonces podríamos decir que estamos frente al género de Staphylococcus. Puede ser Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus o Staphylococcus epidermidis. Todavía no sabemos cuál de los tres son, por lo tanto realizamos otras pruebas más. Realizamos la prueba de la coagulasa. La coagulasa es otra enzima presente en las bacterias de los Staphylococcus, especialmente del Staphylococcus aureus. Entonces, esta prueba utilizamos para identificar al Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus posee la enzima de la coagulasa. Entonces, realizamos una venopunción, centrifugamos, obtenemos el suero. Sí, necesitamos un plasma que colocamos en el tubo y a continuación colocamos la colonia, ¿no? Una de estas colonias aplicamos al tubo con plasma, a los dos tubos. Después de 4 horas
incubadas en la estufa a 36 grados centígrados, observamos, hay presencia de coágulo, por lo tanto el resultado es coagulasa positivo. Cuando no hay presencia de coágulo, es coagulasa negativo. ¿Ya? Eso es importante. Por lo tanto, ¿frente a qué bacteria estamos? Al Staphylococcus aureus. Es el único que presenta la enzima de la coagulasa. Los otros Staphylococcus no son coagulasa positivos, son coagulasa negativa. ¿Ven? Entonces hasta acá ya hemos identificado a una. Hay otra prueba más para identificar al Staphylococcus aureus, que sería la prueba de manitol salado. La prueba de manitol salado, como pueden observar, es realizar el cultivo de la bacteria a identificar en este medio de cultivo, que sería el manitol salado. ¿Alguien recuerda de qué color es el manitol salado? El manitol salado, jóvenes, como observan, es un color canela. Y como resultado, vamos a tener es decir, primero que este agar manitol salado es un medio con alta concentración de cloruro de sodio. Y después de llevar a la estufa a 36 grados C por 24 horas, podría ser este nuestro resultado, donde observamos que hubo un cambio de color en el crecimiento de esta bacteria. Sin embargo, en este caso no. Podemos mencionar que acá en estas colonias amarillas observamos la presencia de Staphylococcus aureus. Y acá tenemos Staphylococcus epidermidis, ya que la única bacteria que puede causar fermentación en este medio de cultivo es el Staphylococcus aureus, ¿no? Donde se observan colonias doradas en el manitol salado. Es otra prueba de identificación para Staphylococcus aureus. Bien, esas son las pruebas de identificación a partir de las colonias que tuvieron crecimiento en agar sangre. ¿Qué pasa cuando realizamos cultivo de nuestra orina? ¿Ya? Realizamos en agar sangre y no tuvimos crecimiento. Pero sí tuvimos crecimiento en agar McConkey. En el agar McConkey, fíjense. Tenemos resultados. No ha crecido en agar sangre, entonces no son estafilococos. Pero sí ha crecido en agar McConkey. En el agar McConkey es un medio selectivo diferencial. Es decir, en este medio utilizamos para aislar no cocos, sino, no se olviden que los estafilococos son cocos, entonces no se utiliza tanto para los cocos, se utiliza para bacilos gram negativos. Por lo tanto, aquí vemos que han crecido bacilos gram negativos. Pero los bacilos gram negativos son muchos, son varios. Tenemos a los estafilococcus, tenemos a
la Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Proteus, tenemos Citrobacter, Enterobacter, son varios. Por lo tanto, necesitamos pruebas de identificación si tenemos crecimiento en agar macón para saber de qué bacteria se trata. Decimos que si hay crecimiento en el agar macónque, que son para bacilos gram negativos, además estos bacilos son aerobios y otros son facultativos, es decir, que pueden tener el desarrollo en un ambiente con oxígeno o cuando no hay también. Y como fundamento, el agar macónque presenta peptonas. ¿Qué es la peptona? Es una proteína que aporta como nutriente necesario para el desarrollo de la bacteria, de los bacilos gram negativos. También presenta lactosa, que son hidratos de carbono, los cuales fermentarán. En este caso, como presenta hidrato de carbono, esta bacteria utilizó la lactosa porque observamos colonias rosas, ¿ya? Muy rosadas, lo cual indica fermentación del medio de cultivo. También utiliza sales biliares y cristal violeta. ¿Por qué utiliza las sales biliares y cristal violeta? Ya que estos agentes son inhibidores. ¿Qué significa? Que no permiten el crecimiento de otras bacterias, solo permiten el crecimiento de bacilos gram negativos como la Escherichia coli. También presenta un pH, ya que si disminuye el pH alrededor de la colonia, produce este viraje que tenemos, que es el de color rosa. Es el indicador de pH que se denomina rojo neutro. ¿Listo? Entonces, la composición de este medio de cultivo, estamos hablando de hidratos de carbono como la lactosa, de proteínas como la peptona y la tripteína, de inhibidores como las sales biliares y el cristal violeta. Además, también presenta cloruro de sodio y un indicador de pH que sería el rojo neutro. Es importante todos estos componentes, ya que cada uno tiene su objetivo. No se olviden que las bacterias requieren de nutrientes para poder multiplicarse. Entonces, los nutrientes que estamos ofreciendo en este agar son las proteínas, como la tripteína y la peptona. También requiere hidratos de carbono, como la lactosa. Es importante el indicador de pH, que es el rojo neutro, ya que gracias a ese indicador, estas colonias pueden ser rosadas, intensas. Eso nos indica que hay una fermentación de la lactosa, por lo tanto hay una acidificación del medio, lo cual hace que el indicador de pH pueda cambiar, ¿no? Entonces ese es el fundamento del agar macónque, y cuando observamos que hay crecimiento a este nivel en el agar macónque, se procede a las pruebas de identificación, que sería la galería bioquímica. Antes que pasemos al siguiente medio de cultivo, en el agar sangre tenemos que mencionar que también este agar es un medio nutritivo que se utiliza para el aislamiento de varios microorganismos, en especial los cocos gram positivos, que pueden causar una hemólisis, ¿ya? La infusión de peptona, que se obtiene a partir de músculo de corazón, ya es preparado a base de infusiones de músculo de corazón.
presentan proteínas como la peptona. ¿Ya? Esto es lo que otorga un gran valor nutritivo a este medio de cultivo. También podemos encontrar como un componente importante en este agar sangre el cloruro de sodio. ¿Ya? También incluye sangre al 5% de sangre ovina. Esta sangre es desfilinada y además tiene que ser estéril. Esos son los componentes y el fundamento del agar sangre. Entonces ya vimos el crecimiento en agar sangre, el crecimiento en agar maconque, y ahora veremos el crecimiento en el agar cle. Este medio de cultivo está indicado para exclusivamente el aislamiento, recuento e identificación presuntiva de microorganismos. En este medio de cultivo pueden crecer tanto cocos como bacilos. ¿Ya? Es un medio deficiente de electrolitos. ¿Ya? Por lo tanto, esta sigla que ustedes observan significa deficiente de electrolitos, cistina, lactosa, ¿no? Está mencionando los componentes que son de este medio de cultivo, ya que la composición que presenta está a base también de proteínas, como la peptona y la tripteína, y de hidratos de carbono, como la lactosa y cistina, y también presenta un indicador de pH, que es el azul de bromotimol, que virará a un verde azulado. Y pueden observar aquí una colonia verde azulado cuando actúa este indicador de pH. Entonces, este medio de cultivo, con las proteínas que presentan, que son la peptona y la tripteína, que son los nutrientes necesarios para el desarrollo de las bacterias. En el caso de la lactosa, que presenta, la lactosa es un hidrato de carbono fermentable, ya es el que se va a utilizar si es que la bacteria realiza la reacción de fermentación, es donde actuará la lactosa, ¿ya? También la L-cistina. Y cuando hay la fermentación, hay actuación del azul de bromotimol, que es el indicador del pH. Entonces, acá en la diferenciación de los microorganismos se basa en la utilización que estos puedan hacer a la lactosa, ya que las cepas que fermentan, ya acidifican el medio que vira del verde al amarillo. Por lo tanto, acá tenemos dos colores, color amarillo y color azulado. ¿Qué significan las colonias de bacterias que se observan de color amarillo? Significa que estas cepas de bacterias realizaron una fermentación de la lactosa. Y como hay fermentación de la lactosa, esta reacción hace que exista una acidificación. Y como hay un pH ácido, como dice acidificación, actúa el indicador de azul de bromotimol, haciendo virar las colonias del medio que originalmente era verde a color amarillo. Entonces, este es el proceso de fermentación. Mientras que las bacterias que no viran a color amarillo, que se mantienen incoloras como el verde inicial del medio de cultivo, que es verde, o azuladas, en este caso no hay fermentación. No hay fermentación de la lactosa, no hay uso de la lactosa.
Estas colonias incoloras que viran el medio del color azul, son bacterias que no han fermentado, por lo tanto, no hay cambio de pH, no hay acidificación. Entonces, en este caso tenemos dos tipos de colonias, las que fermentan y las no fermentadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más podemos mencionar de este medio de cultivo CLEF? Para que no se olviden qué significaba CLEF, deficiente de electrolitos, cistina, lactosa, ¿no? Este medio también presenta inhibidores para que no puedan crecer, por ejemplo, el Proteus. Proteus es un bacilo gram negativo que generalmente crece como olas de mar y puede crecer en todo el medio, tapando a todas las colonias bacterianas, lo cual nos impide identificar a las que están por debajo. Por eso es que este medio es aconsejable cuando existe el Proteus. Y así el Proteus podemos identificar tanto en el agar mascón que podríamos identificar. A partir de este medio de cultivo o del agar macconque específicamente, podríamos aislar a los bacilos gram negativos. Habíamos mencionado que los bacilos gram negativos son Escherichia coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Proteus, Citrobacter, Enterobacter. Todas estas bacterias jóvenes están en el intestino y salen por materia fecal y son las causantes de infección urinaria. Estas bacterias crecen en el agar macconque. Entonces, si están causando infección urinaria, queremos identificarlas. Podemos identificarlas en la galería bioquímica. ¿Y cuáles son los medios de la galería bioquímica? Tenemos la lisina, urea, zinc, TSI y citrato, ¿no? Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Para terminar, vamos a mencionar a la última prueba que se realiza, que es el antibiograma. En esta prueba vamos a identificar cuál es la susceptibilidad antimicrobiana. Es decir, sembramos en el agar Müller-Hinton. Acá ustedes pueden ver todo lo que está de color amarillo, es el crecimiento bacteriano. Estos discos de papel están impregnadas de antibiótico y son los discos de antibiótico, de diferentes antibióticos. Entonces se somete a la bacteria a los discos de antibiótico. ¿Qué sucede acá? Indica que la bacteria es la bacteria que ha crecido alrededor del disco de antibiótico, muestra resistencia, es decir, a pesar de estar presente el antibiótico, creció la bacteria. No se olviden que el antibiótico elimina a las bacterias, pero en este caso no las ha eliminado. Fíjense cómo han crecido las bacterias tranquilamente. Por lo tanto, esta bacteria es resistente a la ampicilina. Sin embargo, acá tenemos a la amicacina.
Fíjense, la bacteria se quedó atrás. La bacteria no ha crecido cerca del disco de antibiótico. ¿Qué significa? Sensibilidad. Aquí hay una sensibilidad, aquí hay una resistencia. La bacteria es sensible al antibiótico de la amicacina. Por lo tanto, no se puede otorgar este antibiótico al paciente que está sufriendo infección urinaria, pero sí se puede aplicar el tratamiento de la amicacina porque se observa la sensibilidad. Presenta un halo de inhibición, una zona donde no hay crecimiento bacteriano. De todas formas, estos halos que ustedes observan, fíjense, este es un halo mucho más grande. Aquí no hay presencia de halo. Y acá estos halos son más pequeños. Y acá un poco más grande y aquí más grande. Estos halos se deben medir y se deben comparar con tablas estandarizadas. En esas tablas estandarizadas nos indican qué bacteria es sensible o resistente a los antibióticos. Entonces está, por ejemplo, la Escherichia coli con varios antibióticos y ahí están las medidas de los halos. Se compara y nosotros damos el informe. Y el médico observa y solamente aplicará al paciente los antimicrobianos los cuales puedan eliminar a la bacteria. Aquellas bacterias que sean sensibles a estos antimicrobianos.